Muy buenas noches, tengan todos ustedes una vez más. Soy el doctor Javier Mendoza Valdés, presidente de la Academia Mexicana de Ortodoncia. Agradecemos al Colegio Nacional de Cirujanos Dentistas y a todo su personal, Julio, Napo, Fanny, que nos han permitido el uso de este estudio para tener una vez más nuestras pláticas con expertos en ortodoncia. En esta ocasión tenemos como invitado especial al doctor Alberto Teramoto Ojara, gran amigo de la Academia Mexicana de Ortodoncia, y quien nos va a hablar con respecto al tema de níquel titanio como aleaciones para ortodoncia. Nos acompaña también la doctora Elba Karin Camacho Mercado, que ella es la secretaria de la Academia Mexicana de Ortodoncia. Elba. Buenas tardes, buenas noches a todos los que nos escuchan y nos logran ver. Les recuerdo sobre nuestro próximo congreso, el 28º Congreso Internacional, los días 3, 4 y 5 de noviembre del 2019, va a ser un encuentro latinoamericano. Sí, les recuerdo, ya pueden entrar a lo que es la página de la Academia y ahí van a encontrar todas las formas de las inscripciones. Y a los alumnos de los posgrados, recuerden que tenemos la promoción que el maestro Teramoto tuvo a bien volver a promover esta vez del Congreso, que en el pago de su inscripción, en el pago de su congreso queda completamente cubierta la inscripción. Abran por favor la página y ahí van a ver todas las indicaciones de lo que hay que hacer. Listo. Una vez más, muchas gracias al Colegio Nacional de Cirujanos Dentistas. Alberto, te cedo la palabra. Muy amable, gracias. Paso. Primeramente, agradecer al colegio por esta amable invitación y felicitar tanto al colegio como a la Academia Mexicana de Ortodoncia el tener a bien promover ese tipo de encuentros académicos que, aprovechando la tecnología, tienen una mayor difusión a un mayor auditorio. Muchas gracias por la invitación. No de qué, gracias. Encantado. Alberto, esta es tu casa. Bien. Continuamos. Primeramente, quisiera agradecer también a mis amigos, al doctor Javier Mendoza, a la doctora Karim, por esta mala invitación. Y esta es una foto precisamente que acabamos de tener de una reunión de la World Federation en la noche Japón, precisamente, promoviendo el evento del World Federation que va a ser en Yokohama el próximo año. Pasamos una velada muy feliz que espero que también el día de hoy todos podamos disfrutar. Pues bien, el día de hoy voy a platicarles sobre un material que para mí ha sido único en muchos sentidos. Y es que el origen de materiales en ortodoncia en general, pues vienen muchas veces de lugares que a veces ni siquiera nosotros nos imaginamos. Son invenciones, son creaciones que gente que en alguna ocasión dice que puede ser por alguna cuestión de chiripa, puede ser de casualidad, pero lo cierto es que muchas veces estos materiales han traído un beneficio muy importante para el desarrollo de la especialidad. Podemos iniciar hablando sobre los alambres en particular y decir que en la actualidad en ortodoncia tenemos principalmente 4 aleaciones con las cuales nosotros realizamos generalmente los tratamientos de ortodoncia: el acero inoxidable, el níquel cromo cobalto, el beta titanio y el níquel titanio y el beta titanio. Cada uno de estos materiales han tenido un desarrollo diferente en diversas etapas del desarrollo de la humanidad. Algunas han sido producto, de hecho, de la guerra, como el caso, por ejemplo, del acero inoxidable. Sin embargo, a pesar de todas estas vicisitudes y aspectos negativos que puede llegar a tener una situación como esta, trae como consecuencia positiva también el hecho de que aparezcan estas aleaciones como el acero inoxidable, el cromo cobalto y el níquel titanio. Todos sabemos que los alambres en ortodoncia primeramente son un sistema de fuerzas que están diseñados principalmente para mover los dientes, lo ideal,
es que esas aleaciones generen fuerzas ligeras, continuas, y por experiencia sabemos que no todas las aleaciones sirven para cubrir todas las fases de tratamiento. Es decir, no existe en el mercado aún el alambre ideal. Sabemos que en una etapa inicial las aleaciones tienen que ser útiles sobre todo para el proceso de alineación y nivelación, que lo ideal es que estas aleaciones ejerzan una fuerza ligera, desde luego, muy similar a los procesos biológicos que se generan en el movimiento dental, y que estas fuerzas se mantengan por un periodo de tiempo largo. Para este aspecto podemos destacar que los alambres multitensados, y en especial las aleaciones de níquel-titanio, son las ideales para ello. Ya en una etapa intermedia, muchas veces podemos utilizar aleaciones como TMA, el mismo níquel-titanio, tal vez en calibres un poco mayores, buscando sobre todo una estabilidad en los tratamientos para poder realizar posteriormente el cierre de espacios utilizando, como algunas veces lo hacemos nosotros también, mecanismos de deslizamiento. Y es ahí donde también pueden entrar también en uso las aleaciones de acero inoxidable. Para finalmente, en las etapas finales, en las cuales buscamos sobre todo una mayor estabilidad, buscamos mantener la forma de los arcos con movimientos realmente menores, pero sobre todo utilizando alambres de calibre mayor, sobre todo que llenen la ranura de los brackets, con la finalidad de hacer los movimientos de primero, segundo y sobre todo de tercer orden. Para estas etapas, los alambres ideales podrían ser los alambres de TMA o de acero inoxidable. ¿Qué arco debo de utilizar entonces? Muchas veces te preguntarán ustedes. Pues esto realmente depende del caso. Depende, como ya vimos, de la etapa en la cual ustedes vayan a realizar el tratamiento o en la etapa en la cual se encuentra el tratamiento. Y como lo dije anteriormente, ninguna de las aleaciones con las que contamos en la actualidad cumple con todos los aspectos para considerarse como una única. No existe un arco ideal. Y precisamente el día de hoy voy a hablarles sobre una de las aleaciones que para mí en lo particular se acerca un poco más a este alambre ideal, desde luego que no existe, y del cual yo hice un libro hace ya varios años. Estamos por realizar también una versión nueva, que es el libro de Centaloy. ¿Sí? Este es un libro en el cual vienen varios de los aspectos históricos de los materiales únicos que existen en relación a esta aleación de níquel-titanio, y en cuya portada podemos ver 3 elementos que destacan en la parte media. ¿Sí? Desde luego, sin dejar de mencionar que aquí tenemos una pirámide que está tomada como muestra de la pirámide de Chichén Itzá, precisamente para darle un toque mexicano a nuestro libro. En la parte intermedia, como ustedes pueden ver, existen algunos elementos que son un poco extraños. Mi esposa me ayudó a realizar este diseño surrealista. Y si ustedes no entienden exactamente a qué se refiere cada uno de estos elementos, solamente que espero que después de esta hora en la cual platicaremos precisamente sobre estos elementos y qué es lo que representan, puedan entender al final del mismo. Por cierto, espero algunas preguntas por parte de la audiencia al final de la plática, y voy a regalar un par de libros, ¿sí?, para aquellos que me hagan las preguntas más interesantes. Sin importar en el lugar del mundo en el cual se encuentren, yo con mucho gusto se los voy a enviar. ¿Sí? ¿Qué sabemos sobre las aleaciones de níquel-titanio? Pues bien, ¿acaso serán todas iguales? Hay propiedades de las aleaciones de níquel-titanio como son la memoria de forma y de la superelasticidad. ¿Será acaso que son sinónimos? Esas aleaciones se dice que son térmicamente activas. ¿Será que algunas no lo son? ¿Es recomendable siempre utilizar estas aleaciones en cualquier etapa de tratamiento? Hay gente que solamente las utiliza para la primera fase de nivelación.
¿Será que sea posible utilizar alambres rectangulares desde un inicio? O, caso contrario, ¿será posible utilizar alambres 0.12 y terminarlos en un alambre 0.14? Esas son algunas de las preguntas que espero que al final de la plática se puedan responder por sí mismas, y si no, con mucho gusto lo podemos hacer a través de este medio o por medio de un correo. Vamos a hacer un viaje al pasado. Veremos también algunos aspectos del futuro que estas aleaciones nos tienen. Desde la época del Dr. Angle existen muchas aleaciones que se han utilizado en la especialidad, partiendo desde luego con el oro, pasando por el acero inoxidable, hasta llegar finalmente al alambre del cual vamos a hablar el día de hoy, que son las aleaciones de níquel-titanio. Sin embargo, debido a la gran cantidad de materiales de esta aleación que existe en la actualidad, es importante conocer parte del aspecto histórico y de las bases científicas con las cuales podemos determinar cuál de esas aleaciones es ordinaria y cuál de ellas es extraordinaria. Lo importante de esto es que podemos destacar que las aleaciones de níquel-titanio tienen una propiedad única sobre todas las demás aleaciones, y esa propiedad consiste principalmente en recordar. ¿Qué es lo que estas aleaciones recuerdan? Pues recuerdan su forma original, principalmente. Para algunos metalúrgicos, ingenieros metalúrgicos y en otras áreas de la investigación, se les considera a las aleaciones de níquel-titanio como materiales inteligentes, ¿sí? Y son materiales inteligentes no por pensar, ¿sí?, sino porque son clasificados de esta forma debido a su respuesta que tienen ante diversos estímulos externos, y sobre todo con la finalidad de prevalecer a largo plazo. Se considera que un material es inteligente en ese sentido, sobre todo cuando presenta las siguientes características. La primera de ellas, que sea compatible con el medio ambiente. La segunda, que para que esto se realice, se consuma un consumo de energía que sea muy pequeño y que desde luego busque mejorar la calidad del mismo y por ende prolongar la vida útil del producto. Existen en el medio un sinnúmero de materiales llamados inteligentes. Dentro de ellos podemos destacar los materiales con memoria de forma. Y dentro de los materiales de memoria de forma, aquel que presenta las propiedades físicas y mecánicas ideales, una magnitud de recuperación por energía, la conversión misma de la energía que estos llegan a generar, la resistencia a la corrosión, la compatibilidad con tejidos y fluidos humanos principalmente, y sobre todo un costo razonable en su fabricación, son las aleaciones de níquel-titanio. El nombre genérico que tienen estas aleaciones es de nitinol. Nitinol es un acrónimo de los dos elementos que componen esta aleación, que son principalmente el níquel, el titanio, y el término NOL corresponde al Laboratorio Naval de Ordnance en Silver Spring, Maryland, que fue donde se realizó ese trabajo de investigación. El autor intelectual y a quien se le atribuye como el descubridor de esta aleación es el doctor William Buller. Durante muchos años yo estuve buscando varios artículos relacionados no solamente en el área ontológica, sino también en el área metalúrgica, buscando datos del ingeniero Buller, y finalmente, gracias a un buen amigo de la Universidad de Fresno, el cual vamos a platicar un poco más adelante de él, tuve la fortuna de contactar al doctor Buller. Y en alguna ocasión, mencionándole a él sobre la importancia para nosotros como ortodoncistas de tener una imagen de él, no solamente él tuvo el interés porque la gente lo conociera a través de sus escritos, sino también me mandó esta foto, como muchos otros datos
que yo comparto en mi libro con todos ustedes. Él me hizo favor de mandar las memorias y cosas también, algunas de ellas aspectos personales, en las cuales nos da a conocer también cómo él supo aprovechar también algunos aspectos de su vida para poder dar a conocer todo este material. Y como cosa curiosa, menciona él que en el año de 1958 su vida se encontraba en crisis, ¿sí? Y así tal cual lo describe en sus memorias. Y dice cómo de alguna forma él tenía un problema con su esposa, se estaba divorciando y estaba buscando una nueva forma también de distraerse, porque también casualmente había perdido su trabajo que tenía en la naval de los Estados Unidos. Él dice que, como todos nosotros sabemos, época de crisis, época de oportunidades. Y es así como él, aprovechando esta crisis en la cual se encontraba, logró hacer contacto con el ingeniero Frederick Wang y con otros investigadores de la naval de los Estados Unidos, y fue así que fue involucrado en un proyecto para desarrollar el cono de un misil, ¿sí? Recuerden que estamos hablando de los años 60, la época de la Guerra Fría, en la cual gran parte del presupuesto del gobierno de los Estados Unidos estaba desarrollado principalmente para la milicia, y ellos buscaban encontrar un material que pudiera crear un cono de misil que tuviera la propiedad de poder soportar, ¿verdad?, las presiones del momento de lanzamiento y hacer contacto a través de un sistema que ellos llamaban un proyecto que se llamaba Subroc. Él menciona que él estuvo trabajando con varias aleaciones y dentro de ellas, desde luego, el níquel y el titanio, pero uno de los problemas más grandes que se encontraban para poder hacer un compuesto intermetálico, es decir, poder unir dos materiales diferentes, era el alto temperatura que era necesario para poder fusionar estos materiales. Finalmente encontró que la unión del níquel con el aluminio y con el níquel con el circonio y sobre todo con el níquel con el titanio daban origen a una aleación que era única. Empezó a trabajar haciendo unos pequeños dados, unos pequeños cubos con los cuales golpeaba a través de un mazo, tratando de encontrar aquel material que pudiera soportar la fuerza de impacto, soportar las altas presiones y temperaturas. Y casualmente, para algunos chiripa, para algunos un oído agudo y una visión de científico realmente desarrollada, encontraron que en una ocasión, al tener una mesa y tener sobre esa misma mesa varios botones o varias muestras de aleaciones de níquel titanio, algunas de ellas a temperatura muy alta, recién salidas del horno, y por otro lado, dentro de la misma mesa, botones también de temperatura muy baja o temperatura ambiente, casualmente se cayeron al piso. Y al caer al piso, lo describe un ingeniero alemán, esta anécdota, de la siguiente manera, con un pequeño video que espero ustedes puedan escuchar. Experiment first, cold 99, 20 degrees room temperature. Listen. Hear this sound. Now hot 99, 300 degrees. Listen. What a difference. Wow. Experiment first, cold 99, 20 degrees. Listen. What a difference. And now again. You hear this sound? 99, 300 degrees. This was the beginning. What a difference. Wow. William Bedford, this is the sound you heard. 19. Cambios en el sonido What again? que se producían con un mismo material le llamó mucho la atención al ingeniero Buller. Él se preguntaba qué es lo que realmente estaba sucediendo dentro de aquellas pequeñas porciones metálicas que hacían que, siendo de la misma consistencia y teniendo aparentemente las mismas propiedades, generaban un sonido diferente. El siguiente
paso que él realizó fue utilizando estas aleaciones de níquel-titanio, él creó unos pequeños resortes. Esos pequeños resortes, casualmente uno de ellos, acercando una flama, encontró que estos empezaban a volver a su forma original. Y haciéndolo varias veces, siempre volvía a su misma forma. Esto le llamó mucho más la atención porque esto realmente fue el inicio del descubrimiento de las aleaciones de níquel-titanio con la propiedad de memoria de forma. Sin embargo, lo más interesante vendría después, ya que no solamente era importante el saber cómo estas aleaciones volvían a su forma original, sino qué es lo que realmente producía que estas aleaciones volvieran siempre a su forma original, a pesar de ser deformadas múltiples veces. Me encontré yo muchos libros de metalurgia en el cual explicaban esto. Sin embargo, resultaba incluso para mí difícil poder entender y más poder explicar cómo esto realmente se producía. Finalmente, a través de internet, encontré un breve escrito hecho por el doctor George Kaufman, a quien posteriormente yo tuve la fortuna de ir a visitar y conocer y establecer una buena relación. Él en aquel entonces era el director del Departamento de Química de la Universidad de Fresno, y él me hizo favor de escribir un capítulo para el libro explicando de una manera muy sencilla cómo es que esta propiedad de aleación de níquel-titanio se daba. Y él empieza diciendo así: todos nosotros estamos familiarizados lo que sucede cuando un cuerpo sólido cambia a líquido o de líquido a gaseoso, tal como sucede con el agua, ¿verdad? Sin embargo, muy pocos podemos entender en realidad qué es lo que sucede cuando un cuerpo pasa de un estado sólido a otro sólido, como es el caso del carbón o grafito, cuando se convierte en un diamante. Él dice que las aleaciones de níquel-titanio están compuestos por triángulos de cristales de diversas formas y tamaños, en las cuales se encuentran distribuidos de manera aleatoria en el metal. Cada uno de estos triángulos, o de estos cristales, contiene átomos de níquel que en la fase austenita se encuentran envueltos en un cubo por átomos de titanio. Y a la vez los átomos de titanio se encuentran entrelazados con átomos de níquel-titanio, hasta formar una red para constituir de esta forma un cristal. La pregunta es, ¿de qué tamaño es un átomo? ¿Verdad? Pues se dice que un tamaño de un átomo caben cerca de 1 millón de ellos en el diámetro de un cabello. Entonces imagínense el tamaño que esto sucede, ¿no? Él menciona que esta propiedad de las aleaciones de níquel-titanio y este entrelazado que presentan los átomos de níquel con titanio se debe principalmente a que estas aleaciones, al combinarse entre sí, presentan dos fases de temperatura muy diferentes. Esas fases se conocen como fase austenita, la fase de temperatura alta, y una fase martensita, que es la fase de temperatura baja. Entre la fase martensita y la fase austenita existe un rango de transición térmica, y este rango de transición térmica puede oscilar entre los menos 50 grados centígrados hasta los más 166 grados centígrados. Se considera que la fase austenita es la fase de temperatura alta, es la fase de temperatura madre, es la fase ordenada, es decir, es la fase en la cual los alambres por lo general tienen su máximo trabajo, su máximo rendimiento. Mientras tanto, que la fase martensita, que es la fase hija, es la fase de temperatura baja, es la fase desordenada. Si pudiéramos ver la fase austenita en dos dimensiones, veríamos átomos de níquel-titanio, que estarían en un color negro, rodeado
por átomos de titanio, que estarían en un color rojo. Y así es como veríamos en términos generales una aleación de níquel-titanio. Se dice que para poder fijar la forma de una aleación de níquel-titanio, la temperatura por la cual generalmente más se utiliza es alrededor de los 500 grados centígrados. En la fase martensita, las aleaciones de níquel-titanio se encuentran en el mismo orden, pero en diferente forma. Y él menciona que tratemos de pensar, por ejemplo, ahora en 3 dimensiones, en un cristal ortorrómbico, como se conoce en la fase austenita, pudiéramos ver que en esta fase austenita, todos los cristales que se encuentran en esta fase presentan un ángulo de 90 grados entre la unión de cada uno de ellos. Sin embargo, ya durante la fase martensita, estos mismos se encuentran en el mismo orden, pero ya no se encuentran con esa angulación de 90 grados como lo habíamos visto durante la fase austenita. Para hacerlo más claro, menciona, es como si viéramos, por ejemplo, una caja de cereales, que en la cual cuando está nueva, ¿verdad?, todos sus ángulos tienen 90 grados, ¿sí? Pero ya después de cierto tiempo, o cuando empiezan a caerse y empiezan a deformarse, empiezan a cambiar esta angulación de 90 grados a una angulación menor en algunos lados y otra mayor en los otros. Sin embargo, estas uniones de los átomos no se rompen. Esos cambios, desde luego, no son visibles a simple vista. Nosotros lo que generalmente vemos es un alambre y no sabemos si se encuentra en la fase austenita o se encuentra en la fase martensita, pero eso lo podemos ver mediante algunas pruebas de laboratorio que vamos a mencionar posteriormente. Esto para muchos puede ser magia, o de hecho en un principio era como magia para muchos el poder observar cómo un alambre a cierta temperatura tenía una forma y al acercarlo a un medio con otra temperatura, inmediatamente empezaba a deformarse. Tengo un buen alumno que utilizando esto y se quedándose con la idea de que era magia y que él es ortodoncista y es mago, hizo esta prueba de magia que espero que con ustedes pueda funcionar. Y dice así. Mucho que me gusta la ortodoncia. Y pensé una forma de un naipe de cartas. Es muy simple, usa un naipe de cartas. Lo único que necesito voy a mostrarte el naipe, no quiero que elijas esta que está al principio, no quiero que elijas. Van a pasar así y tú mirarás una y la mantendrás en tu mente. Esta que está al principio, sino una al medio. Van a pasar así, tú mirarás una y la mantendrás en tu mente. Y ahora viene la parte de la ortodoncia. Y claro, yo puedo doblarlo en este momento, pero tal vez nos tome mucho tiempo, así que vamos a cambiar algo. Porque ahora viene la parte de la ortodoncia. Y se verá más o menos. Y claro, yo puedo doblarlo en este momento, pero tal vez nos tome mucho tiempo, así que vamos a cambiar a algo un poco más rápido. Y se verá más o menos así. Un poco de fuego y un poco de magia. Esto puede resultar perfectamente bien. Porque con un poco de fuego esta es tu carta, y un poco de magia, el 8 de diamantes. Esto puede resultar perfectamente bien. Siendo efectivamente esta tu carta, el 8 de diamantes. Muchas gracias. Espero que les haya gustado este truco de magia hecho con níquel titanio, con mi buen amigo y compañero Juanito González. Pues bien, volviendo a nuestro tema en la parte de las propiedades de las aleaciones del níquel titanio, podemos mencionar como una cuestión muy importante que al enfriarse o al calentarse estas aleaciones de níquel titanio no completan su fase de transformación a una temperatura en particular. Todas ellas presentan una fase de transformación entre la fase de temperatura alta y la fase de temperatura baja, que es la fase martensita. Y así tenemos, por ejemplo, en esta curva de enfriamiento,
básicamente tres partes importantes en la fase martensita. Tenemos una fase inicial que vamos a denominar MS, un pico que es MP y una parte final de la fase martensita que es MF. Posteriormente, cuando el alambre es sometido a un tratamiento térmico, el alambre va a entrar a una curva de calentamiento en donde el alambre va a pasar ahora de la fase martensita, a la fase austenita, iniciando con el punto AS, que es la fase inicial, AP, que es el pico de esa fase austenita, hasta terminar finalmente en el punto AF, que es la fase final. Un punto importante o interesante que hay que tomar en cuenta en las aleaciones de níquel-titanio es que existe un término que se conoce con el nombre de histéresis térmica. Y este término de histéresis térmica se refiere a cuando el alambre se encuentra a un 50% en la fase austenita y un 50% en la fase martensita. Es decir, la diferencia que existe entre el punto AP, que es la fase austenita, y el punto MP, que es el punto máximo en la fase martensita. Esto es muy importante ya que desde el punto de vista metalúrgico y sobre todo en las aleaciones de níquel-titanio con las que contamos actualmente, existen algunas que dicen tener una histéresis baja. Vamos a ver un poco más adelante a qué se refiere ese término y qué implicaciones clínicas tiene. Por lo pronto nada más quiero que mantengan esa idea de que existen alambres que tienen una histéresis alta y una histéresis baja. Y aquí la pregunta sería, dependiendo de estas fases en las cuales el alambre de níquel-titanio presenta, ¿cuál de todas ellas, verdad? Tenemos una fase austenita, una fase martensita, tenemos una fase inicial en la fase martensita, una fase final, así como tenemos una fase inicial en la fase austenita y un final en la fase austenita. ¿Cuál de ellas es la más importante de todas? Pues bien, la más importante de estas fases para nosotros, al igual como para cualquier productor que está involucrado en la producción de esas aleaciones de níquel-titanio, es el punto AF. Es muy importante determinar el rango de transición térmica, sobre todo dependiendo del punto AF de cada aleación, ya que dependiendo la aplicación final que vaya a tener el alambre, va a depender mucho el uso o el punto AF. Es decir, cuando uno generalmente como productor de un material se dirige a una ingeniería, a una siderúrgica, por ejemplo, de materiales de aleaciones de níquel-titanio, tiene que determinar de alguna forma cuál va a ser el uso final que vaya a tener para que de esta forma, por ejemplo, en el caso particular de las aleaciones de níquel-titanio, al igual que muchas de esas aleaciones que se utilizan en medicina, el rango de transición térmica debe presentar un punto AF, el cual oscile entre los 15 grados o los 45 o los 20 a los 40, porque la aplicación final de estos materiales será finalmente en el cuerpo humano. ¿Sí? Ya dependerá del control de calidad y dependiendo también de las propiedades que uno le quisiera dar a este material para determinar con exactitud cuál es la temperatura a la cual queremos nosotros que tenga su máximo rendimiento esta aleación. Sabemos que la forma en la cual las aleaciones de níquel-titanio pueden recuperar su forma puede ser de dos formas, precisamente. Una de ellas a través de la propiedad de memoria de forma, y esta propiedad de memoria de forma la define el doctor Fujio Miura en el año de 1986 de la forma siguiente. Dice, es el fenómeno por el cual estas aleaciones son sumamente maleables a bajas temperaturas y vuelven a su forma original al ser sometidas dentro de un cierto rango de temperatura. Es decir, la parte importante, quien juega un papel muy importante en esta parte de la memoria de forma, es la temperatura.
Sin embargo, no es la única forma en la cual las aleaciones pueden recuperar su forma. La otra es a través de estrés, a través de la carga mecánica a la cual son sometidas las aleaciones. Y el mismo doctor Miura, en el año de 1986, menciona que esta consiste en la propiedad del alambre, en donde al ser sometido a un proceso de tensión, este sufre una deformación temporal y al regresar a su forma original, y ese es el aspecto tal vez más importante desde el punto de vista biológico para nosotros como ortodoncistas, es que debe de generar fuerzas ligeras y continuas, sobre todo durante un periodo de tiempo largo. Cuando un alambre, por ejemplo, una aleación de acero inoxidable, es sometido a una tensión y es deformado mediante una pinza, por ejemplo, la tensión es absorbida por el reacomodo de los cristales que forman parte de esta aleación y de esa forma se genera una nueva forma en el alambre. Sin embargo, debido a que no es una aleación de níquel-titanio o no es una aleación con memoria de forma, este no va a tener la capacidad de volver a su forma original. Es decir, se va a producir, como vemos aquí, una deformación permanente en donde cada uno de los átomos ya ocupa un nuevo lugar. Y es por eso que nosotros podemos hacer dobleces en los alambres y estos no vuelven a su forma original. Lo que sucede en las aleaciones con memoria de forma es que los cristales permanecen en lugar debido a que los átomos que forman parte de esta aleación se reacomodan sin llegar a romperse, ¿sí? Y siempre van a llegar a tener la misma forma, siempre y cuando no excedamos un cierto límite elástico. Esta propiedad de las aleaciones ha sido aprovechada también en algunos lugares para generar energía térmica. Veamos un ejemplo de ello. No podemos ver este video. Bueno, hay lugares en donde utilizando la aleación de níquel-titanio, únicamente con el hecho de conectar mediante estos alambres dos poleas y al meterlo en agua fría y en agua caliente genera movimiento. Y este movimiento a su vez genera energía eléctrica que se puede ser almacenada o puede ser utilizada en algunos lugares, tal como se hace, por ejemplo, con la energía eólica. Como también les he prometido que les voy a hablar sobre todo el origen del níquel-titanio y algunas historias oscuras que hay sobre el mismo, no puedo dejar de mencionarles que para algunos también existe historias que mencionan que debido a las propiedades únicas que presentan esas aleaciones, hay gente que lo relaciona, por ejemplo, con el fenómeno Roswell en el año de 1947, con la aparición de los ovnis y la aparición de materiales raros que existen en el mundo, ¿verdad? La primera aplicación precisamente en la naval de los Estados Unidos. Y es precisamente en la naval de los Estados Unidos donde a través de la proyección de producción, de esposa con la que finalmente tuvo un matrimonio muy feliz, que fue Marjorie. Y con su esposa Marjorie precisamente fue una de las primeras pacientes en los Estados Unidos en recibir un tratamiento de ortodoncia por algunos problemas de articulación que ella tenía, utilizando las aleaciones de níquel-titanio, cosa que ella mucho agradeció porque menciona que fue uno de los tratamientos en los cuales no sufrió tanto como antes había tenido en otro tratamiento en sí. Y también menciona el doctor Andreasen que él iba a estar de por vida agradecido con él, ya que el doctor George Andreasen no solamente fue reconocido por la Asociación Americana de Ortodoncia, sino tampoco por la Asociación Americana de Odontología, la Academia de Odontología, ya que en el año 1980 el doctor George Andreasen fue reconocido como el inventor del año en su estado natal, en el estado de Iowa. Desgraciadamente, el doctor George Andreasen falleció muy joven, a la edad de los 55 años de edad. Pero es reconocido en la actualidad como una de las personas que mayor contribución ha hecho al desarrollo de la odontología, y en particular en la ortodoncia moderna.
Otro de los grandes personajes de la ortodoncia principalmente es el doctor Robert Cusey. El doctor Robert Cusey, quien trabajó durante muchos años al lado del doctor Profit, quien también desgraciadamente falleció recientemente, formaron una mancuerna muy importante en la Universidad de Carolina del Norte. Y muchos reconocemos el trabajo del doctor Robert Cusey, no solamente en el área de metalurgia, sino en general en todas las áreas de materiales dentales como el número uno durante muchos años. En el año de 1997, el doctor Robert Cusey hizo la primera clasificación de aleaciones de níquel-titanio, y él lo hizo de la siguiente forma. La primera es el martensítico estabilizado. El alambre martensítico estabilizado, menciona él en su escrito, es una aleación de níquel-titanio, y perdón por la diapositiva que viene en inglés, que está compuesta principalmente por níquel, por titanio. Sin embargo, esta aleación no tenía las propiedades que presentan actualmente las aleaciones de níquel-titanio, ya que desgraciadamente en el momento de la fabricación del mismo se excede el límite elástico del mismo, y esto hace que se pierda la propiedad de memoria de forma tal como la conocemos actualmente. Sin embargo, algo que se le reconoce mucho al desarrollo de esta primera aleación de níquel-titanio, que es la martensítica pasiva, es que la fuerza que estas aleaciones presentaban en comparación con las aleaciones que se encontraban en boga en aquel entonces, que era acero inoxidable y níquel como cobalto, siendo de la mismo calibre, generaban entre una quinta parte, una sexta parte menor la fuerza en comparación con las otras. Como todas estas aleaciones, presentaba un comportamiento lineal, es decir, tenía una activación y una fase de desactivación que iba en forma lineal, ¿sí? Estas aleaciones se hicieron viejas y dieron pauta a la aparición de las nuevas aleaciones de níquel-titanio, que son las austeníticas activas y martensíticas activas. Las austeníticas activas, en ellas, la fase austenita y la fase martensita ocupan un lugar muy importante en el desarrollo de esta aleación. Si pudiéramos observar el comportamiento de estas aleaciones austeníticas activas, en una gráfica en donde sobre el eje de las X vamos a ver la deflexión en la cual van a ser sometidas los alambres, y en el eje de las Y, la fuerza que van a generar, veríamos una gráfica como la que sigue. Primeramente, un aumento en la temperatura generaría un comportamiento del alambre en el cual va a pasar el alambre de la fase austenita a la fase martensita, ¿sí? Esta primer fuerza que se genera es primeramente lineal, pero posteriormente se iba a generar entonces una gráfica que era completamente diferente a las anteriores, cuando el alambre era sometido a una tensión, generando aquí un valle del punto A al punto B. Como dije anteriormente, el alambre estaba pasando de una fase austenita a una fase martensita. Posteriormente, cuando esta fase termina, nuevamente tiene una caída en la gráfica y se genera una segunda fase, un segundo valle, en el cual el alambre va a pasar ahora de la fase martensita a la fase austenita. Como podemos ver, el comportamiento de este alambre es muy diferente al que vimos anteriormente, que era completamente lineal. Parecería que finalmente, después de muchos años, había aparecido el alambre ideal para ser utilizado, un alambre que generara fuerzas ligeras, fuerzas continuas. Parecería un final feliz, pero no lo era, ¿sí? Y no lo era principalmente ya que esas aleaciones superelásticas austeníticas activas no generan este cambio a temperatura cercana a la temperatura corporal. Y es así como tenemos, por ejemplo, algunas aleaciones en el mercado cuyo AF, si ustedes recuerdan, AF es el punto austenítico final, la fase en la cual se manifiesta el alambre en su máximo potencial, está a una temperatura de 60 grados centígrados, ¿verdad? Y sabemos lo que esto representa, ya que para poderlo activar tendríamos que estar continuamente tomando líquidos calientes para poder activarlo.
La tercera aleación que menciona el doctor Cusi en su artículo es el martensítico activo. Este alambre martensítico activo tuvo su origen en Japón a través del doctor Fujio Miura en la Universidad Médico-Dental de Tokio, que se encuentra en el centro de esta ciudad. El doctor Miura en aquel entonces se encontraba realizando estudios sobre la biología del movimiento dental, y a través de estudios que él realizaba a través de microscopio electrónico, decidía observar el comportamiento de los osteoblastos y los osteoclastos, cosa que realmente le valió el reconocimiento en el área no solamente odontológica, sino también en el área médica. Y como un pequeño resumen, nada más un pequeño homenaje, sí quisiera mencionarles a ustedes parte de lo que él hizo por el desarrollo de la odontología en Japón. Él estableció los estándares, primeramente para los asiáticos. Él, como mencioné anteriormente, hizo varios estudios sobre biología del movimiento dental, buscando un alambre o una aleación o algo que generara una fuerza continua y ligera. Él fue también el generador de los primeros sistemas de bondeado directo en los años 70. ¿Sí? Y gracias a él debemos también en gran parte que podamos ya no utilizar bandas en todos los dientes. En 1995 él fue nombrado miembro honorario de la WFO y desgraciadamente él pasó a mejor vida el año pasado. Nuestro más sincero agradecimiento a nuestro querido amigo, el doctor Miura. El doctor Miura, cuando era joven, durante muchos años, visitó al doctor Yarabak, quien fue su maestro, su tutor, su amigo, y con él aprendió mucho sobre la aplicación de fuerzas utilizadas en ortodoncia. Y lo que él aprendió principalmente del doctor Yarabak es cómo él, observando la actividad de los osteoblastos y de los osteoclastos, llegó a entender la importancia que tiene la aplicación de fuerzas sobre el ligamento periodontal. En términos generales, él estableció que si nosotros dejamos o permitimos por lo menos una tercera parte del ligamento periodontal libre, es decir, no comprimiendo completamente el ligamento periodontal, era posible que aquellas células que forman parte importante en el movimiento dental, como son los osteoblastos y los osteoclastos, pudieran tener una actividad muy similar o muy cercana, al movimiento dental. Y fue así que el doctor Yarabak y posteriormente el doctor Ricketts elaboraron estas fuerzas dependiendo del tamaño del diente, dependiendo de la cantidad y el tamaño de las raíces que sostuvieran. Cada uno de estos dientes tendría que tener un valor de anclaje óptimo que debían ser utilizados y que fueron durante muchos años base para nosotros como ortodoncistas. Sin embargo, esas bases con las cuales se utilizaron durante muchos años fueron utilizadas en base a aleaciones de acero inoxidable, ¿verdad? Esas fuerzas en la actualidad ya han cambiado mucho con la aplicación de aleaciones como el níquel titanio, en donde sí podemos mencionar que estudios recientes mencionan que la fuerza que actualmente se requiere para poder mover un diente es mucho menor. Puede ser hasta una tercera parte, una cuarta parte de la fuerza con la cual se fueron desarrollados estos valores que se utilizaron en los años 70 y en los años 80 principalmente. Cuando el doctor Miura regresó a Japón, decidió hacer un estudio más exhaustivo sobre la actividad de los osteoblastos, de los osteoclastos, y decidió enfrentar un reto. El reto era no solamente tomar pequeñas películas, fotografías de los osteoblastos, de los osteoclastos, sino elaborar toda una película sobre la vida, sobre el nacimiento y la muerte de los osteoblastos y de los osteoclastos. Así fue como también un querido profesor, el doctor Saburo Kurihara, junto con él desarrollaron una película única que algunos durante los años 80, de los años 90, en México tuvimos la fortuna de poder ver mucho sobre la actividad de los osteoblastos y osteoclastos, y que fue de mucha utilidad, no solamente, como les mencioné, en el área odontológica, sino también en el área médica. Así fue que en el año de 1985 el doctor Miura
en una actividad en conjunto con una compañía que se llamaba Tomy Incorporated y con la compañía de Furukawa, crean el primer alambre martensítico activo, al cual ellos denominaron con el nombre de Centaloy. Centaloy fue un momento muy importante en la vida del doctor Miura, y yo tuve la fortuna de estar en el momento preciso y en el lugar preciso, porque precisamente en el año 86 fue cuando yo estuve en Japón, y me tocó vivir junto con el doctor Miura y con su colaborador más cercano a él, que fue el doctor Masakuni Nogi, quien fue mi tutor en aquellos entonces en la Universidad Médico Dental de Tokio, que dieron a conocer el primer alambre que generaba fuerzas ligeras, continuas y constantes a temperatura corporal. Y fue así como nació Centaloy. El doctor Cusi menciona en su artículo que este era posiblemente el alambre que durante muchos años el doctor George Andreasen había estado buscando. Era el alambre que idealmente él había pensado que podía llegar a ser el ideal en ortodoncia. Sin embargo, en aquellos entonces no existía todavía el control de calidad para poder pensar en generar una aleación así. Tuvieron que pasar más de 20 años desde el primer alambre para que finalmente pudiera generarse un alambre de níquel titanio que generara fuerzas ligeras y continuas, pero que esa transformación del alambre se diera dentro del cuerpo. ¿Sí? Estas aleaciones presentan la memoria de forma, son el resultado del efecto pseudoelástico que se presenta en una temperatura A o una temperatura B, más el efecto termoelástico que se llega a causar en el alambre cuando se genera una temperatura durante esta fase. Es decir, es el resultado del efecto pseudoelástico en la fase de activación más el efecto termoelástico durante la fase de desactivación. Más importante, y haciendo recalcar en este punto, que estos tipos de cambios en la fase de los alambres es importante que se dé a temperatura corporal. Los trabajos que realizó el doctor Miura en estos años 80, finales de los años 80, principios de los años 90, le valió un reconocimiento en el año de 1989 al presentar la mejor mesa clínica durante la Asociación Americana de Ortodoncia, recibiendo el premio Joseph Johnson. Existen varias formas en las cuales se pueden evaluar las aleaciones de níquel titanio, y una de las que él estableció, el doctor Miura, fue la prueba de 3 puntos. En esta prueba de 3 puntos consiste principalmente en encontrar la diferencia que existía en aquel entonces entre los alambres martensítico activo y martensítico activo. Para ello fue importante establecer un laboratorio. Este no es el laboratorio original del doctor Miura, pero nos da una idea, para darles una idea de cómo funciona esto. Tenemos aquí en la parte superior un termostato que va a controlar la temperatura dentro de esta cabina, que no se encuentra al alto vacío, solamente se encuentra para poder controlar la temperatura ahí, y se va a someter el alambre a una velocidad constante de 0.1 milímetros por minuto, una deformación que va a causar el alambre a un máximo de 2 milímetros. Los resultados se van a imprimir en esta impresora, y los 3 alambres que se utilizaron para esta ocasión fueron el acero inoxidable, el primer nitinol martensítico pasivo y el nitinol del Centaloy, que es el martensítico activo. ¿Sí? Vemos principalmente, finalmente ya esta gráfica, en donde durante la fase de activación todos los alambres van a ser sometidos a una deformación sobre lo que podemos ver en el eje de las X, a 2 milímetros. Inmediatamente que el alambre alcance este punto de 2 milímetros, se va a soltar la polea y vamos a ver qué es la fuerza que va a generar. Aquí vemos, por ejemplo, en el caso del acero inoxidable, la fuerza que va a generar es de 1380 gramos por centímetro cuadrado, y al volver o al intentar volver a su forma original,
vemos nosotros cómo en este lugar se va a presentar una deformación permanente. Es decir, este alambre, que es un calibre de 0.16, cuando el alambre se suelta e intenta volver a su forma original, no lo va a poder hacer, generándose así una deformación permanente. Veamos ahora el nitinol martensítico pasivo, que fue el primer nitinol. La fuerza que nos va a generar aquí en su punto máximo a los 2 milímetros es de 570 gramos por centímetro cuadrado, y al intentar volver a su forma original, sí lo va a hacer, ¿sí? Y nos va a generar una fuerza lineal, es decir, la fuerza que nos va a generar el alambre durante la fase activa y desactiva va a ser prácticamente la misma. Finalmente vamos a ver el alambre martensítico activo, que es el Centaloid. Este alambre, al llegar a los 2 milímetros, va a generar una fuerza de 360 gramos por centímetro cuadrado. Sin embargo, a diferencia de los dos anteriores, durante la fase de desactivación va a generar un segundo valle. Y en ese segundo valle va a generar una fuerza que va a oscilar entre los 170 y los 190 gramos. Es decir, de este punto, al final, cuando regresa el alambre a su posición inicial, es donde se genera el movimiento dental en un tratamiento de ortodoncia. Y la fuerza que estos alambres generan, se generan a una temperatura cercana a la temperatura corporal, van a generar fuerzas continuas, constantes, y durante un periodo largo va a ser una fuerza ligera, ¿sí? Esas son principalmente las tres diferencias que existen entre estas aleaciones de níquel-titanio. Con esto cumplimos ahorita la hora, no sé si... Gracias, Beto, muchísimas gracias por tu conferencia, muy interesante. Y mira, aquí estábamos haciendo un poquito bolas con respecto a lo que son las preguntas. Primero que nada tenemos una pregunta del doctor Gilberto García, y menciona que el tratamiento de ortodoncia está compuesto por 3 etapas que le enseñaron. En la segunda se da el tipping y angulación con arcos cuadrados y torque o inclinación. En la tercera, con rectangulares. ¿Qué opinas al respecto de esto con el níquel titanio? Bueno, dependiendo de la etapa en la cual se vaya a utilizar el alambre de níquel titanio, la puedes emplear en una etapa inicial, que es donde más se utiliza, en la fase de nivelación, y donde podemos aprovechar, creo, en mayor potencial que genera este alambre. Sin embargo, utilizando esta misma aleación y en otros calibres con diferentes fuerzas, ya que este alambre tiene la capacidad de poder, de alguna manera decirlo, programar la fuerza que puede generar, ¿sí? Lo puedes utilizar incluso en etapas intermedias de estabilidad, así como también en las fases últimas, en donde necesitamos de crear mayor torque, por ejemplo, en la fase de finalización, ¿no? Como arco final también. Ok, el doctor José Luis Villagómez Mansur
¿Cuál es la importancia de los osteoclastos y osteoblastos en las fuerzas de la ortodoncia? Tal como lo mencioné y que fue uno de los aspectos más importantes en los cuales estuvo trabajando el doctor Miura cuando estuvo con el doctor Yarabak en los años 70, era no solamente desarrollar un alambre, porque sí, lo importante para él era siempre tener una base científica en la cual poder basarse, y esto era desde luego observando en este caso la actividad de los osteoblastos y de los osteoclastos. La conclusión a la cual llegó en términos generales es que hay que dejar que estas células trabajen para nosotros y no entorpecer el trabajo de las mismas, generando fuerzas muchas veces excesivas. Todos sabemos que un exceso en la aplicación de una fuerza puede traer como consecuencias más negativas que positivas, ¿no? Y alinización. Y no, lo que estamos causando con esto es no permitir que las células trabajen, ya que lo que buscamos en términos generales, utilizando este tipo de aleaciones y aplicar fuerzas muy ligeras, es acercarnos más a una fuerza biológica. Correcto. ¿Sí? Doctor, hay una pregunta de William Jaramillo, dice, ¿podré buscar alguna certificación metalúrgica en la marca de los arcos que compro para estar seguro de que cubre con las condiciones adecuadas para un tratamiento de ortodoncia? Si es en base a lo que acabamos de mencionar, no. Aquí lo importante sería que más bien se actualizara leyendo algunos de los artículos científicos que vienen en revistas con peritaje para poder entender realmente cuál de esas aleaciones cumple con esas características y cuál no, ¿sí? Ya no pudimos llegar a esa parte de la plática, pero sí le podría comentar que hay aleaciones de níquel titanio que siendo del mismo calibre te generan el triple o el cuádruple de fuerza y que eso no viene especificado muchas veces en las casas comerciales, ¿no? Y la otra cosa importante es que, como vimos y mencioné varias veces, el punto AF de las aleaciones es muy importante, ya que si un alambre te genera, por decirte, alguna fuerza ideal, lo importante es que esta fuerza se vaya generando mientras se va dando el movimiento dental, ¿sí? A través de un tratamiento de ortodoncia, ya que si el punto AF, por ejemplo, es muy bajo, es decir, por decirnos una cantidad, si está a 25 grados, por ejemplo, a 20 grados el punto AF, desde antes que tú coloques este alambre, ya está activo, ¿sí? Sí. Entonces ya ese movimiento continuo generándose en el momento en el cual se está moviendo el diente, no se va a dar. Y si por el contrario tenemos una aleación que presente un punto AF que sea muy alto, como el que les mostré yo anteriormente, y que sí las hay en el mercado que tienen un punto AF de 68, 70 grados, para nosotros en el cuerpo humano alcanzar esas temperaturas está difícil. Tenemos que estar tomando agua caliente todo el tiempo, sí. Pero hay algunas indicaciones también para esas aleaciones, en donde, por ejemplo, pacientes que presenten problemas periodontales, que queremos que genere una fuerza más ligera, se pueden llegar a utilizar, ¿no? Okay. Aquí hay otra pregunta. Jessy Guerrero, ¿considera usted que la aleación de Centaloy es la ideal entonces para llevar a cabo un tratamiento de ortodoncia generando menos daño? Podríamos decir que esta aleación de níquel titanio martensítica activa, como menciona Jessy, que es el Centaloy, es una de las aleaciones que cumple con los requisitos en gran parte de los alambres que ellos tienen, en generar una fuerza continua y constante a temperatura corporal, ¿sí? Correcto. Sí, ahí Elizabeth Coney dice, doctor, felicidades por su plática. Una pregunta, ¿este tipo de aleación tiene el efecto de binding? Binding. ¿A qué se refiere con el efecto de binding? El efecto binding, ¿no? Sí. El efecto binding es como cuando, por ejemplo, uno jala un canino y el bracket se encaja en lo que viene siendo el alambre, provocando una melladura en el alambre por la atracción del canino. Ese es el efecto binding. Bueno, lo que podría mencionarle es que dependiendo del calibre de alambre que estés utilizando, se podría generar esto o no, ¿no? Ahora, todos sabemos que por lo general, a pesar del
de que el calibre del alambre está con ciertas especificaciones, y ese es otro punto también que podríamos mencionar, ¿verdad? El tamaño del arco no siempre es el que dicen las casas comerciales. Sí. Por lo general siempre es un poco más pequeño de lo que es, mientras que la ranura, por lo general, siempre es un poquito más grande de lo que es, ¿no? A veces esas medidas se exceden, ¿sí? Y entonces no llegan a tener el efecto que buscamos, ¿no? Y ahí es cuando se presenta el efecto de banding. Ok. ¿Tienes otra pregunta acá? No, saludos desde el Ecuador. A ver, hay una, Esteban Polindara, hidrólogo. Doctor, una pregunta, ¿qué efecto favorable me puede generar una mayor longitud del arco entre brackets para mejorar su flexibilidad y así que era un mejor movimiento para los dientes lingualizados? Okay. Bueno, sí, uno de los problemas que hay en el lingual es querer pasar lo mismo que pasa por vestibular al lingual, ¿sí? Una de las partes más importantes que hay que tomar en cuenta es que, por ejemplo, con arcos 0.12 o 0.14, por ejemplo, se pueden generar fuerzas similares a un 0.18 o incluso a calibres de 0.20 por vestibular, dependiendo de la distancia interbracket. Entonces, tal vez a eso a lo que se refiere, ¿no? En cuanto a que en el caso del lingual, al ser una distancia interbracket más pequeña, la fuerza que se va a generar es mayor. Estos son aspectos que se deben tomar en cuenta, sobre todo cuando uno quiere utilizar un alambre de níquel titanio por vestibular o por lingual, ¿sí? Porque en términos generales, por lingual siempre va a ser mayor la fuerza que va a haber por la distancia interbracket. Pero lo mismo podría suceder si hacemos lo mismo en casos donde se presenta un apiñamiento muy severo, donde queramos aplicar fuerzas tratando de forzar el alambre dentro del slot, ¿sí? Okay. Eri Sánchez Parra, ¿qué técnica recomienda para estos arcos de níquel titanio? Las técnicas y la aplicación del níquel titanio, eso ya desgraciadamente no tuve la fortuna de podérselos mostrar, espero poderlo hacer en alguna otra ocasión. Al doctor Miura, por ejemplo, no le tocó ver cómo funcionan en la actualidad los alambres de níquel titanio, por ejemplo, con los brackets de autoligado, ¿sí? La forma, por ejemplo, en la cual se baja un canino, utilizándolo con brackets convencionales, es muy diferente como lo hacemos ya actualmente con las técnicas de autoligado. Por ejemplo, un canino muy alto, tendríamos que generar primeramente el espacio, utilizar arcos seccionales y llevar el canino poco a poco hacia atrás con diftodontics o llevándolo con un movimiento muy ligero. Y en la actualidad, por ejemplo, es posible en algunos casos, con brackets de autoligado y calibres de alambre muy bajos, incluso llegamos a utilizar mucho calibres de 0.12, 0.14 en la actualidad, liberar apiñamientos de los dientes, porque también contamos con herramientas que nos permiten observar más claramente también la posición, por ejemplo, de las raíces, ¿sí? Muchas veces nosotros como ortodoncistas nos fijamos únicamente en la posición de la corona, pero gracias a la tomografía, por ejemplo, o teniendo ya un ojo clínico un poco más desarrollado, si podemos observar la posición de la raíz, podemos darnos una idea que independientemente de la prescripción que tenga el arco, si tú colocas el bracket correctamente, hacia dónde se va a mover el diente con una fuerza muy pequeña, ¿sí? Porque la raíz, que es donde se encuentra sujeto prácticamente el diente, es donde hacia nos va a llevar el movimiento, ¿sí? Entonces, creo que en ese punto las aleaciones de níquel titanio en la combinación que tienen con los brackets de autoligado han abierto un panorama muy diferente. Otra cosa muy importante también, y lo hemos visto con varios casos que tenemos tanto en Unitec como en ULA, como casos donde aparentemente requieren, por ejemplo, de un anclaje absoluto, ¿sí? Y eso lo muestra mucho también mi buen amigo el doctor Secchi, Antonino Secchi, con la técnica de CSO, no requieren de anclaje, ¿sí? Yo también rara vez utilizo mini implantes para hacer anclajes, y es sorprendente cómo algunos casos donde se encuentran los caninos muy altos y donde aparentemente requieren un anclaje absoluto,
no lo haces, no lo ha hecho, no lo necesita. Eso, desde luego, reduce el tiempo de tratamiento porque prácticamente todo el espacio es ocupado por el canino, por ejemplo, y ha cambiado mucho, creo, la perspectiva también, ¿no? La otra parte interesante, que han cambiado mucho las aleaciones de níquel titanio en combinación también con los brackets de autoligado, es en las técnicas en movimiento en cuerpo, como es la técnica de Mew, o como le llaman actualmente también la técnica de GU, ¿verdad? Utilizando el gum metal, por ejemplo. Hemos visto el movimiento en bloque de los dientes también, cómo se puede dar utilizando estas aleaciones, no solamente la de níquel titanio, sino también la del gum metal. Elizabeth Connie, perdón, sí. Dice, es sobre algo muy parecido, los efectos de esta aleación si trabajamos brackets de autoligado o brackets convencionales. Sí, un error que hemos visto también es tratar de llevar lo que uno ve, por ejemplo, que se puede realizar con brackets de autoligado a brackets convencionales. Hay cosas que no se pueden hacer y creo que es importante separarlos. Tratar ¿sí? de seguir y respetar. Claro. Yo no digo que sea la mejor los brackets autoligado, tienen sus aspectos negativos también, el atrapar comida, por ejemplo, el costo principalmente de ellos, ¿sí? Y hay cosas que se pueden hacer de forma maravillosa con los brackets convencionales, ¿no? Sí, más que nada respetar las técnicas. Así es, los respetar las protocolos técnicas de cada uno. Claro, aquí está el doctor Monreal, Guillermo Monreal pregunta, ¿la aleación de níquel titanio de Centaloy se puede utilizar en tratamientos interceptivo tipo Edgewise en odontopediatría o requeriría alguna modificación considerando las características del periodonto infantil? Creo que independientemente del periodonto, la fuerza, dependiendo de qué tipo de dientes al que se le va a aplicar, ¿no? Y cuál es el movimiento que tú quieres hacer. Sí, es importante ver el tamaño de los dientes, ¿sí? No sé si se está refiriendo a movimientos en dientes temporales, que hay gente que sí lo hace también, ¿no? Pero en dientes permanentes creo que hay que respetar las fuerzas biológicas y tratar de utilizar la menor fuerza posible en los dientes para evitar un mayor daño, ¿no? Simplemente, no sé si por ejemplo, hablando en cuanto a las fuerzas, han visto cuando por ejemplo en algunos casos hemos hecho extracciones por ejemplo de zincos, ¿verdad? Y dejamos durante un tiempo este espacio, muchas veces los dientes se empiezan a mover por sí solos y eso nos indica la fuerza que realmente se necesita para mover los dientes realmente es mínima. Es mínima. Sí. ¿Tienes otra ahí? Sí, ¿cómo saber, Mónica Urrutia, cómo saber que llegó al punto AF en los arcos? Eso es muy difícil de saber, ¿sí? Hay pruebas, de hecho, hace un par de años escribimos un artículo que si me mandan un mail con mucho gusto se los envío, que publicamos en la revista Odontológica Mexicana. Es una versión tanto en inglés como en español, en el cual explicamos con detalle en qué consiste la importancia del punto AF en estas aleaciones de níquel titanio y en un pequeño estudio que hicimos, cuál de ellas se acercan y cuál de ellas están lejos de este punto. ¿Sí? Okay. Mario Villaseñor pregunta, ¿se pueden hacer dobleces en un arco de Niti o Centaloy sin que pierda las propiedades de los alambres? Sí, el doctor Miura, en el desarrollo de esta aleación, desarrolló un método que se llama el método DERT. Es la aplicación de energía eléctrica que genera calor utilizando diversas formas de hacerlo. La forma más práctica y comercial en la cual se hizo fue utilizando un aparato que se llamaba Archmate inicialmente, el de Tommy, de una que se llamaba actualmente el Sorer X. Son pinzas que están conectados a una unidad que genera corriente eléctrica y que al unir las dos pinzas en cierto punto y cerrar un circuito generan corriente eléctrica que genera calor a una temperatura de 500 grados centígrados. ¿Sí? Esa temperatura, como mencioné anteriormente, se respeta las propiedades del alambre, siguen conservando sus propiedades y es así como puedes hacer algunos dobleces en los mismos. Saludos, muchos saludos. Gilberto García, ¿qué arco recomienda para la retracción del segmento anterosuperior e inferior? Al igual si se recomienda cinchar el mismo arco.
No recomiendo mucho para el cierre de espacios las aleaciones de níquel-titanio, ¿sí? Por lo general se considera que las aleaciones de níquel-titanio presentan primeramente una mayor fricción que los alambres de acero inoxidable y no presentan esa rigidez que necesitamos para poder realizar el cierre de espacios de una manera correcta. Entonces, en ese sentido, no considero yo las aleaciones de níquel-titanio como ideales para cierre de espacios. Aquí hay una pregunta un poquito como combinada con algo que acabas de decir. William Jaramillo, tengo una pregunta. Ha ocurrido casos en los que el paciente se pierde de la consulta por muchos meses y se van con un arco de niti redondo y los dientes anteriores modifican su torque, dando como resultado una vestibularización. La pregunta es, ¿eso pasa con todos los arcos de niti o solo en aquellos que no cumplen con los parámetros de aleación que usted ha explicado? Ejemplo, los arcos chinos, y cómo los podría revertir según sus recomendaciones. No, esto creo que puede suceder con cualquier tipo de aleación de níquel-titanio. Si no es exclusivo de cierto tipo de aleaciones, aquí lo más importante sería ver primeramente y diagnosticar correctamente estos casos. Desde luego el control sobre estos es fundamental, ¿no? Pero caso contrario, yo sí le podría mencionar que nos ha tocado ver algunos casos, sobre todo en la universidad, que si están correctamente diagnosticados y les colocamos los brackets, a veces llegan hasta mejor que si uno los hubiera atendido. Sí, así es. ¿Sí? Y sobre todo con arcos con brackets de autoligado. Sí. Sí. Elizabeth Coney pregunta, ¿pacientes comprometidos, por ejemplo, raíces cortas, serían la mejor opción este tipo de aleación? Habría que ver cuál es el origen de esas raíces cortas y primeramente analizar también la forma incluso de esas raíces, pero sí hemos tenido casos en donde hemos hecho tratamientos de ortodoncia con raíces cortas y utilizando arcos redondos exclusivamente de níquel-titanio y teniendo un seguimiento a varios años, no hemos tenido problema, o por lo menos no ha aumentado más el problema, ¿no? Correcto. Asino Rev, Sirot, ¿no dañamos las propiedades de los arcos de niti al quemar los extremos para cincharlos? Sí los dañamos. Yo durante muchos años lo hice también y creo que no es una buena práctica, sí, porque nosotros vemos, incluso nos ha tocado cuando practicamos hemos hecho alguna práctica de soldado, ¿verdad? Que utilizamos cierta parte de la flama para hacer el soldado, pero eso no quiere decir que en un radio determinado también exista calor, ¿sí? Entonces ese calor sí puede afectar. Existen, y si quieren después les mando yo unas imágenes, hay pinzas que ya algunas compañías han mencionado como ideales también, que incluso, déjame ver si se puede, les presento déjame ver si por aquí la tengo. Hay son pinzas especiales que te pueden dar un doblez en 90 grados en un rango muy pequeñito de espacio. Déjame ver si está por aquí. Hay un instrumento que yo utilizo para cinchar que es buenísimo, sí, que es como un tubito agarrado de un explorador. Sí. ¿No? ¿Ese? No, esa es una pinza que existe. E incluso la otra forma de hacerlo. Mira, en lo que lo vas buscando, sí, si te voy molestando para que estamos un poco limitados de tiempo y agradecemos mucho la participación de todos. José Luis Villagómez pregunta, ¿cuál es el número atómico del níquel? En este momento no lo recuerdo. Pero lo podemos revisar en una tabla periódica. Sí. Y dice Mario Marcelino Martínez Santillán, ¿qué opina de los alambres de niti americano y el niti japonés del doctor Miura? Existen muchas marcas de nitis americanos, ¿sí? Incluso hay muchos chinos, hay alemanes, hay japoneses, ¿sí? Entonces, y de todos hay buenos y hay regulares y hay malos. ¿Tienes otra pregunta por ahí? No, ya aquí está. No sé si quieran ver aquí, esta es una imagen de una pinza. ¿Se alcanza a ver la imagen que tiene en su computadora? ¿La puedes proyectar, por favor? Gracias.
Sí, miren, por ejemplo, aquí podemos observar, aquí en la parte terminal del alambre, y cómo con esta pinza, ¿sí?, puedes dar un doblez en la punta, ¿sí? Correcto, de 90 De grados. 90 grados, y para evitar también que se caiga el tubito, ¿sí? Y Ahora, también le das rango de movimiento. como una recomendación, para nivelar muchas veces, por ejemplo, en casos de extracciones, muchas veces no recomendamos hacerlo, por ejemplo, hasta el 7, lo hacemos mucho hasta el 6, ¿sí? Es algo que hemos aprendido en la técnica también, en donde eso hace que también el alambre, sobre todo en las primeras etapas, que es cuando mayor movimiento hay, donde más fácil se pueda salir el alambre en la parte de atrás, pueda lastimar, ¿sí? Ahora, también es recomendable en algunos casos, sobre todo, si no tiene esta pinza, hacer el doblez en frío, ¿sí? Pueden utilizar cualquier pinza, una pico de pájaro, una Howe, una Wingard, ¿sí? Hacer el doblez, y si tienen, por ejemplo, un tubo, que sería ideal, por ejemplo, un forming plier que tiene ¿sí?, un bocado redondo y el otro. y lo doblas, y si tienes, por ejemplo, en el 6 un tubo que sea de autoligado, puedes abrir tu tubito, lo doblas, lo cierras, y entonces ya no necesitas una pinza de ese tipo, ¿no? Claro. Mira, siguen llegando las preguntas. Menciona que si es posible terminar casos o terminar algunos casos con arcos de Nitti. Sí, hay compañías también que se dedican a hacerlo así, incluso ya a nivel más comercial, cuyos dobleces los hacen precisamente unos robots, ¿no? La compañía se llama SureSmile, actualmente forma parte ya de Dentsply, y esta compañía hace robots, hace alambres de níquel titanio para hacer terminación de casos, ¿no? Sara Raquel AF, enfriar los arcos de Nitti para aumentar su maleabilidad. Cuando se colocan en boca, el alambre recupera su forma. ¿Puede dañar el periodonto por la fuerza? ¿Qué se puede hacer para evitarlo? El enfriar un alambre antes de colocarlo en boca puede ayudar, sobre todo, para pasarlo de su fase austenita a la fase martensílica y favorecer la flexibilidad para poder llevarlo adentro de la ranura del bracket, ¿sí? Pero dentro ya de la ranura del bracket, a cierta temperatura, va a ir recobrando su fuerza. Lo importante aquí sería, desde un principio, seleccionar un alambre cuyo rango de fuerza sea el que estés buscando para poder generar la fuerza ideal, y sabiendo que a final de cuentas no te va a dañar el periodonto, ¿no? Hay alambres que dentro de las especificaciones del fabricante mencionan cuál es la fuerza que generan en boca. Aquí mandan saludos del Colegio de Ortodoncistas del Estado de Veracruz, el doctor Pablo Romero Fernández, presidente. Muy amable, gracias. Muchos saludos mandan de diferentes partes, inclusive ahora sí ya nos concentramos básicamente en lo que son las preguntas, pero saludos de parte de Mariana Aparicio López Vallejo. Gracias, una compañía de la maestría. A fin de cuentas, muchos saludos, un abrazo de parte de Esperanza Ramírez Guzmán. Gracias a Víctor todos. Perales Piña desde Chihuahua, Erika Trujillo, qué brackets de autoligado recomienda. No podemos hablar de marcas, no, por desgracia, perdón. No. Por no herir susceptibilidades, ¿verdad? En fin. El doctor Marco González de Chihuahua también te mandó saludos. Muchas gracias. Otro compañero también de la maestría. Y alumno tuyo. Y alumno mío. Luis Fernando Díaz Cepeda, exalumno del CESO, manda saludos desde Cali, Colombia. Un saludo Muchas y abrazo, gracias. Luis Fernando. Pues muchos saludos, y acá podrás ver tú de a quién le quieres regalar los libros en base a tu promesa de regalar el libro Las Preguntas Más Interesantes, que solo son 2 libros. Sí. Aquí se emocionó la gente dando diferente. Rocío Campuzano manda saludos. Muchas gracias. Gracias por compartir sus conocimientos. Prácticamente pues con esto concluimos la presentación del doctor Teramoto. En esta ocasión agradecemos mucho a todos su iniciativa. Tuvimos una audiencia en esta ocasión, ¿de cuánto? 8,720.
8,700 internautas viéndonos en vivo. Así es de que pues ya te hicimos famoso. Bueno, ya eres famoso desde tiempo atrás. Un maravilloso maestro y amigo. Y agradecemos al Colegio Nacional de Cirujanos Dentistas la maravillosa oportunidad que le ofrece a la Academia Mexicana de Ortodoncia para poder tener invitados como el doctor Alberto Teramoto en esta ocasión. Y agradezco yo la invitación de ustedes y por permitirme compartir parte de ese conocimiento con todo el auditorio. Gracias, Alberto. Pues de parte del Colegio Nacional de Cirujanos Dentistas, Fundación Dr. Manuel Rey García, otorga el presente reconocimiento al doctor Alberto Teramoto Ojara por su participación en la conferencia virtual con el tema Aleaciones de níquel titanio en ortodoncia, por la Odontología Mexicana, Ciudad de México, mayo 20 de 2019. Doctor Carlos Carmona. Muchas gracias. 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 Muchas gracias. Pues muchas gracias. Ha sido un placer poder ver les voy a platicar una anécdota. El doctor Teramoto llegaba de Japón y yo estaba haciendo la especialidad. Entonces, esta parte para mí es muy importante poder compartir con él. Un gran maestro, un gran amigo. Y ahí va la parte de comerciales. La Academia Mexicana de Ortodoncia Nacional de Ortodoncia el 3, 4 y 5 de noviembre. En esta ocasión vamos a empezar desde el domingo. Básicamente lo habíamos hecho lunes y martes. En esta ocasión vamos a empezar desde el domingo y nuestro encuentro se llama Encuentro Latinoamericano, a donde tenemos diferentes ponentes, obviamente mexicanos. También tenemos al doctor Alexander Gallo, que es de Brasil. Tenemos a la doctora Elba Karin Camacho, que es de México, al doctor Enrique González García, que es de México, al doctor Gerson Chinchilla, que es de Guatemala, al doctor Wolfram Moró, que es de Colombia, y al doctor Diego Vinicio Rodríguez, que también es de Colombia. Son las fechas 3, 4 y 5 de noviembre. Los boletos ya se pueden adquirir vía internet. Y hay que aprovechar, y gracias al maestro Teramoto, que los estudiantes tienen la promoción Teramoto, a donde si son estudiantes de posgrados de ortodoncia, al inscribirse al Congreso, la Academia Mexicana de Ortodoncia les regala la membresía por un año a la Academia Mexicana de Ortodoncia y al Colegio Nacional de Cirujanos Dentistas. Esa es la promoción Teramoto, así de que, por favor, hay que agradecer al doctor Teramoto, a los estudiantes de esta maravillosa promoción. Sí. Y por otro lado, doctor, le dejo las palabras al doctor Teramoto, que tenemos otro evento importante. Bueno, en el 2020, el próximo año, en el mes de octubre, tenemos el evento de la World Federation. Están invitados para poder asistir a Yokohama, Japón. ¿Sí? Entonces, por parte de la academia, va a haber una serie de facilidades que se les pretende realizar mediante una agencia de viajes para aquellos que por primera vez van a visitar Japón, tengan la oportunidad de conocer no solamente la parte de la ortodoncia de todo el mundo, sino también algunas de las bellezas naturales que tiene este país. ¿Sí? Muchísimas gracias. De hecho, pensamos también no solamente como aquellos que sean miembros de la academia, tener además un tour especial, ya sea en alguna de las compañías japonesas más importantes de productos, ya sea de ortodoncia o odontología. Estamos ahorita en vísperas de ver cuál es la compañía que nos ofrece esto, pero para que conozcan también un poquito más de lo que es Japón. ¿Puedes poner tantito la pantalla del doctor, por favor? Correcto. Mil gracias. Perfecto. Bueno, pues muchísimas gracias una vez más. Nos despedimos agradeciendo mucho al Colegio Nacional de Cirujanos Dentistas, al doctor Carlos Carmona Cetina, que es el presidente del Colegio Nacional de Cirujanos Dentistas, por esta maravillosa oportunidad. Nos despedimos atentamente, la doctora Elba Karin Camacho. Nos vemos pronto. Secretaria de la Academia Mexicana de Ortodoncia, y su servidor, Javier Mendoza Valdés, presidente de la Academia Mexicana de Ortodoncia. La misma, con respecto a el doctor va a revisar sus respuestas y se va a interactuar con con las dos personas que van a ganar los libros. ¿Sí? No se nos ha olvidado, no se preocupen. Sí. Les haremos llegar quiénes van a ser los ganadores por las preguntas que realizaron sobre su tema de aleaciones. Ahora sí. Muchas gracias.